Aún no es el final para el matrimonio de Verónica. Dios te bendiga, familia. Verónica es una de nuestras líderes en el Ministerio Restaura. Ella nos apoya en el estudio bíblico y en esta ocasión nos compartirá su testimonio de restauración personal y su proceso en el matrimonio. Aún no es el final. Cuando el Señor me llamó a hacer como este testimonio, yo le pedí dirección y ese fue el título que el Señor me dio. Aún no es el final. Mi nombre es Verónica, tengo 43 años, llevo casada 21, tengo 2 hijos, una niña de 20 y un niño de 15. Llevo ya en este proceso 11 años. Podría decir que son 11 años, sí, parada en la brecha, pero con cierto desconocimiento. Llevo ya casi año y medio, casi 2 años en el ministerio de Rosy, que el Señor me llevó a este ministerio. No soy una mujer muy dada a ver videos o a buscar aquí, buscar allá, ¿no? Siempre he tratado de escuchar la voz del Señor y de escuchar otro ministerio de restauración. Me llevó al ministerio de Rosy. Empecé a escuchar los videos y cuando vi que ella hacía consejería, de una pedí la cita y empecé este proceso. Cuando empecé el proceso me di cuenta que había perdido, pues, quizás en el Señor no se pierde tiempo porque yo soy cristiana ya desde que me casé, unos añitos antes, y el tiempo en el Señor no es perdido, pero sí había mucho desconocimiento acerca de la restauración matrimonial. Mi esposo y yo servíamos en la iglesia, él era la mano derecha del pastor, y teníamos llamado a servir, pero acerca de restauración matrimonial, la verdad había muy poco conocimiento. Cuando pasó todo ese suceso de el adulterio, en la iglesia que estaba, salí de allí porque no me apoyaron. El pastor me dijo, de hecho, no, deja de orar por él y ya. Entonces el Señor me ha dado otra palabra que está en Ezequiel 36:26, donde decía que él iba a mover su corazón de piedra y colocaría en un corazón de carne y que iba a traer restauración. Entonces yo vi que era contrario a lo que el Señor me había dado, entonces salí de ese lugar. Empecé a buscar otras iglesias, pero muy pocos sabían acerca de restauración matrimonial. Entonces empecé a congregarme, empecé a ir a los ayunos, a otra iglesia y todo, pero no enfocada en la restauración matrimonial, porque, como les digo, había muy poco conocimiento acerca de eso. Siempre lo más fácil es que soltemos en el sentido de no orar más y esperemos a que el Señor haga, o te puedes volver a casar porque cayó en adulterio. Bueno, todas esas mitos y palabras malinterpretadas de la Biblia que hay. Entonces es más fácil soltar, divorciarse y volverse a casar que restaurar un matrimonio. Lo que vemos es que el Señor no le agrada esto, y si el Señor me da una promesa, yo lo que sí tenía muy claro era que si el Señor me da una palabra, en esa palabra era la que yo iba a afianzar mi fe, mi conocimiento. Entonces, y este caminar con el Señor. El Señor, todo este tiempo sí he estado sirviendo en la iglesia, desde la mano del Señor. La gloria para el Señor que me ha sostenido todo este tiempo a pesar de muchas equivocaciones, de muchos retrocesos. Mi esposo siempre ha estado como muy cercano a mí, quizás, bueno, conforme a la voluntad del Señor, pero ha sido algo que pues me ayudó como a estar en zona de confort en la situación, porque así él estuviera con una mujer extraña y venía a la casa y ha sido muy cercana. Entonces como que uno no se va dando cuenta y también va cayendo como en ese letargo espiritual y se va como acomodando a la situación, sabiendo muchas cosas que sucedían, igual siempre como allí, quieta. Entonces cuando ya el Señor como que me movió y pude pues conocer a Rosy, empezar a saber que era una sanidad interior, a pesar de que la había hecho en la iglesia donde servía, pero esta estuvo más profunda, también acerca de cosas de mi esposo, del pasado, de todas esas maldiciones generacionales que cargamos sin querer y que pues trae a veces mucha ataduras a nuestra vida, y pues suceden todas esas cosas. Entonces el Señor me dio como una división para este testimonio, con todo lo que ha pasado todo este tiempo, pues sería un video larguísimo. Entonces el Señor me dio como unos pasos donde Él siempre pues ha estado. El Señor siempre me ha dado palabra
muchas promesas de restauración cuando he querido tirar la toalla. El Señor siempre me da una palabra, siempre un mensaje, la palabra de Dios que siempre me ha hablado, o alguien llegue y me dé un versículo y esa es la que necesitaba justo para el momento, una prédica. Entonces, eso es lo que me ha sostenido en todo este tiempo, la fe en el Señor, que a pesar de las equivocaciones, nunca el Señor me ha dejado tirar la toalla, como decimos nosotros. Siempre el Señor me ha levantado, me ha dado palabra, entonces voy a ver, pues me levanto. Y a veces como mujeres paradas en la brecha no nos damos cuenta que nosotros a veces también hay ceguera espiritual, que a veces estamos cegadas por muchos sentimientos, muchas situaciones, y eso es lo que tampoco nos deja avanzar en este proceso. Entonces el Señor me dio unos puntos acerca de cómo ha sido toda esta situación, todo este desierto. Entonces, el primer punto que el Señor me dio es que el tiempo no es un obstáculo. Dice Salmos 31:14, en tu mano están mis tiempos. Como cuando empecé el proceso, pues yo pensé, no, esto va a ser facilito, va a ser rapidito, yo conozco al Señor, está su voluntad, No puse mucho de mi parte, simplemente oraba, pero lo que yo hacía era muy poco. Era muy poco lo que yo hacía de mi parte, seguía peleando. Quizás cuando en el matrimonio no peleaba porque la verdad no había como motivos, pero ya después de la separación, pues sí había muchos motivos para empezar a pelear, a reclamar, a ser una mujer pues necia. Entonces cuando pasó el tiempo y nada que sucedía, pues en milagros, mi esposo sí los primeros años era así, yo voy a volver, pero pues como que no me asare o espere o todavía no estoy preparado, no sé qué, bueno, todas las excusas que los pródigos sacan. Entonces, claro, yo me empecé a preguntar Señor, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? Que pues lo que todos nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué sucede? No sé qué más. El Señor siempre me daba palabra y la primera que me dio fue, en mis manos están tus tiempos. Entonces yo empecé a descansar ya con ese tema de tiempo, decirle, Señor, bueno, tú toma el control. Quizás el Señor tenía programado otro tiempo, menos tiempo, no sé, la verdad, su voluntad, cuál es. Sí reconozco que me estanqué en el proceso de muchas situaciones, pero pues, también el Señor tiene el control de todo y quizás cuando él necesita a veces que pasemos más tiempo en el desierto porque quiere afianzarnos más, quiere que conozcamos más, quiere que maduremos más, porque yo me di cuenta que era súper inmadura espiritual, aunque tenía conocimiento de la palabra, a la hora de practicarlo creo que era muy madura espiritual. Quizás tenía mucha madurez en otros aspectos, pero con respecto a la restauración matrimonial, al estar allí, no era muy claro todo lo que necesitaba conocer, por más que a veces veía prédicas y todo eso, pensaba que por conocer de Dios, simplemente no, Dios me tiene que escuchar y que lo traiga como yo esté y que ya veremos ahí los dos, cuando nos restauremos, cómo vamos en el camino. Pero no es así, porque el Señor no lo va a traer restaurado para que yo vuelva y después entre los dos destruyamos otra vez el hogar, porque es de parte y parte. Entonces el Señor, cuando me empezó a pasar el tiempo y nada que sucedía, el Señor me dio esta palabra, entre otras, que me da muchísimas promesas. Siempre las he escrito porque he sido mucho de escribir, de tener en cuenta las promesas que el Señor me ha dado. Entonces una de esas fue que en sus manos están mis tiempos y Él tiene el control de todo. El segundo puntico que el Señor me regaló es que Él oye mis oraciones. Yo me he podido dar cuenta porque mi esposo en todo este tiempo no ha tenido paz. Es una paz como muy momentánea, como que sí, por tiempos él está medio bien, pero todo lo irrita. Siempre ha tenido problemas, ha tenido muchos obstáculos, aparte de la economía en su vida personal. Ha sido muy atacado físicamente en su economía. Una vez lo intentaron robar, le pegaron un tiro en el pie, se ha lastimado la rodilla. Ha tenido muchos obstáculos. Yo sé que siempre el Señor hablándole porque tiene su llamado, Él conoce al Señor, a pesar de que todo este tiempo él ha ido a la iglesia, no constantemente ni de manera pues real, cada vez que se ve muy apretado económicamente, porque como todos sabemos, los hombres son proveedores y pues les gusta como ese papel y se sienten incómodos cuando esta área es tan afectada. Entonces él siempre ha buscado, cuando tiene esa economía así tan tremenda, entonces de una va a la iglesia pues porque él cree que el Señor le va a bendecir en su estado. Entonces sí ha sido así, ha tenido muchos obstáculos. Eso es como a veces pensamos, no, es que lo veo bien, lo veo con carro, con casa, pero es como una economía falsa, como algo efímero, porque pues la gente en el mundo cree que tiene dinero, la gente lo ve porque lo ven en el carro, lo ven
que él habla, pues vive una vida de apariencia porque dice muchas cosas que no son reales, pero en toda esa vida de apariencia y todas esas cosas sabemos que es lo que opera, que ellos quieren tapar la realidad de vivir sin paz, como dice la palabra, que el impío no tendrá paz. Ellos quieren tratar de tapar eso, como demostrarle al mundo que son felices, que hicieron, tomaron la mejor decisión, que hicieron todo bien. Entonces por eso como que andaban jugando ese papel de que sí, todo está bien por más de que la situación esté difícil, pero sabemos que el Señor es obrando, siempre es llamando su atención, siempre es como hablándole a él de que lo que está haciendo está mal. Él a veces como que reacciona así, yo sé, por momenticos así se da cuenta, pero en lo que más lo ha tocado el Señor ha sido en el área económica, que ha sido un área que él, era muy fuerte cuando estaba en la casa, y cuando se fue sí fue un giro total en la economía. Es algo que siempre que va a hacer algún... De hecho, el cambio de trabajo, siempre habíamos sido comerciantes independientes, y cuando se fue a la casa empezó a hacer otra labor que verdaderamente lo ha tenido como el pueblo de Israel, dándole vueltas en el desierto, y no avanzaba. No avanzaba todos estos años, no avanzaba en absolutamente nada. No, cada vez que pensaba dejar ese trabajo no le iba a salir algo, no, que va a salir algo súper grande, que entonces no lo dejaba. Entonces era ahí como dando vueltas en el desierto, lo mismo de siempre, y no un avance, sino un estancamiento. Por lo menos en esta área ha sido algo tremendo. También es el apoyo, como dice la palabra, que el Señor es la vid, Él es la vid, y nosotros los pámpanos, y apartados de nada podemos hacer. Él lo ha podido vivir a carne propia, porque ha vivido una vida vacía, pero más que ha buscado llenarla con otras cosas. No ha podido tener la paz ni la felicidad que salió a buscar, supuestamente cuando se fue de la casa. El Señor en ese tiempo me dio Oseas 14:8, que dice: Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde, tu fruto procede de mí. El Señor siempre ha tenido cuidado de nosotros, por lo menos de mis hijos y de mí, por más de que la situación ha estado difícil. Y me he podido dar cuenta en todo este proceso que el Señor siempre oye nuestras oraciones. El Señor también me da una palabra que dice que Él inclina su oído y escucha nuestro clamor. Él siempre está allí. Por más que la situación sea difícil, por más que todo parezca oscuro, el Señor nunca abandona a sus hijos. Otra de las cosas que ha pasado muy fuerte, y por lo menos al principio de este proceso, fue el ataque hacia mi hijo menor. Siempre le sucedían cosas, hasta hace unos años, por más de que siempre lo he cubierto en oración y todo esto, siempre el enemigo ha querido atacar por esa área. Siempre le han pasado accidentes que son absurdos. Hasta mi hijo se acuerda y dice: no, mamá, pues yo no sé cómo pues pasó eso, cómo... Desde que una vez se quebró un vaso y él apoyó, estábamos botando los restos del vaso quebrado, y él no se apoyó algo en la cama, y había quedado un vidrio y se cortó la muñeca, casi le cortó el tendón. Bueno, una cosa terrible, le ha pasado de todo, se ha partido el pie, se ha machucado la uña, bueno, infinidad de cosas que también ha pasado. Y vemos como no solamente el enemigo quiere acabar con el matrimonio, sino también con nuestra herencia, con nuestros hijos. Entonces este también es un tiempo importante para que nosotros los cubramos en oración, para que el Señor los guarde. No siempre lo he hecho, y yo creo que por eso han sido accidentes, pues ataques del enemigo, pero que nunca, gracias a Dios, han llegado a mayores, porque el Señor siempre ha tenido cuidado de nosotros. El tercer puntico que el Señor me regaló es que el propósito y las promesas del Señor se cumplen sí o sí. Todas las promesas del Señor son en sí, amén, como dice la palabra, y todo lo que Él promete lo cumple. Él dice que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, le dijo a Josué dijo que todas las buenas promesas que el Señor le había dado, todas las había visto cumplirse. Y así estoy segura que va a ser en la vida mía y en la vida de cada uno de ustedes, porque todas las promesas del Señor las cumple. Siempre me ha dicho que Él defendería mi causa y pelearía por mí, y yo lo he podido ver en ese proceso con muchas mujeres extrañas que mi esposo ha tenido. Ese es otro factor, que si ellos fueran felices con la mujer que se fueron de la casa, pues definitivamente se quedarían con ella, entre comillas, y no buscarían más, no seguirían buscando más en la calle la supuesta felicidad que les hacía falta en la casa, que sabemos que es falso, pero que son las excusas que el enemigo pone para que ellos también que se las crean y anden buscando cosas que no llenan. Entonces siempre he podido ver sin pedir al Señor, no que les pase algo malo a esas mujeres extrañas, que no, simplemente me he enterado hasta sin querer de cosas, situaciones, consecuencias que me han venido a causa de esto, que a pesar de que muchas veces alguien me decía: no, es que fulana no se metió, ya no fue la que se lo sacó de la casa, sino fue la otra, entonces no pasa nada, no.
son consecuencias porque y al fin y al cabo todas ya saben algo de que hay una esposa, saben que que el Señor, el hombre no está separado entre comillas, y aunque para el mundo pues es normal que no, pues si está separado me puedo meter con él porque no vive con la esposa, siempre como dicen ahora los muchachos hay banderas rojas de situaciones, de cosas, porque el tipo va, viene, bueno, muchas cosas. Entonces siempre el Señor me ha dicho que él ha defendido, él defiende mi causa y pelea por mí. El Señor me dio una palabra en 2 Samuel 22:31 que dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en él se refugian. Y una de las primeras palabras que me dio también en Jeremías 29:11 que dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles una esperanza y un futuro mejor. Entonces todos los planes del Señor son para bien, aunque en el momento pareciera que fuera una carga, algo difícil de llevar. Todos los planes que el Señor tiene para nosotros son para nuestro bienestar. Y si nosotros nos refugiamos en Él, buscamos su ayuda, Él nos va a defender de todas las cosas que sucedan y de todo lo malo que nos quieran hacer. El Señor siempre va a estar allí para defendernos, para cuidarnos, para defender el pacto, aún el matrimonio, que es el pacto que nosotros hicimos delante del Señor. Él está allí para defenderlo, para cuidarlos, y nosotros nos disponemos para hacerlo primero y escuchar el llamado que nos ha hecho de pararnos en la brecha. El cuarto punto, la plaga del pecado, es muerte. Quizás a veces no es muerte física, pero sí muerte espiritual, y son consecuencias pues, del pecado. El Señor me dio Miqueas 7:9 que dice: la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y veré su justicia. Esta palabra el Señor también me la dio, que es el que hará justicia por mí y peleará mi causa. Porque hay muchas ocasiones en que vemos que pareciera que la mujer extraña o el enemigo como que está ganando la batalla, como que sí, se ven felices o sí, les salen todas las cosas bien, pero ya vemos que son apariencias y son cosas que el enemigo pone para que nosotros menguemos nuestra fe. Él pone todas estas situaciones para que no piense que están siendo felices, que todo les está saliendo bien y que el Señor no está actuando. Yo, cuando el Señor me da una palabra, casi siempre le coloco la fecha. Esta palabra que me dio el Señor en Miqueas sucedió en un tiempo donde yo me di cuenta que mi esposo había comprado, pues que él no la compró, bueno, se suponía que había comprado una casa. Entonces ese ha sido pues como la regla de nosotros todo este tiempo, porque perdimos una cuando recién pasó todo esto, intentamos tener otra y también nos robaron la cuota inicial. Siempre había como ese obstáculo allí. Entonces cuando yo me enteré que habían comprado una casa, yo alcancé pues como a sentir algo como de, uy, Dios mío, pero ese era lo que nosotros siempre hemos estado peleando. Y el Señor siempre pues me dio esta palabra de que me haría justicia a toda esta situación. Y es como que el Señor hace que uno se entere de ciertas cosas sin quererlo. Porque yo, una de las cosas que el Señor me enseñó desde el principio fue que no buscara ni en redes, ni que estuviera averiguando, ni viendo, porque pues eso no, primero no edifica y segundo pues lo atrasa a uno, porque uno pierde la fe, se cansa y quiere pues desistir del proceso. Entonces cuando yo me di cuenta y yo, bueno, alcancé a sentir como envidia, tristeza, no sé qué sería, yo le dije al Señor, bueno, yo te entrego esta situación y tú sabrás, no quiero contaminar mi corazón con envidias o con cosas ni con reclamos a ti, porque sé que tú tienes un propósito y si me la vas a dar a la casa, pues va a ser más adelante y con tus planes y con tu voluntad, y yo me aferro a eso y me someto a lo que tú quieras hacer. Más adelante me enteré pues cómo lo habían comprado, que había sido en un momento que ya mi esposa la iba a dejar, entonces ya como sabía que uno de los sueños de él era la casa, pues ella decidió pues, cumplir ese capricho, pues hay como comprársela, pero han tenido muchas dificultades. Es una casa que ahora está que le van a embargar, que no la han podido remodelar, bueno, una infinidad de cosas que me enteré sin querer y sin averiguar. Entonces, que a veces lo que vemos que parece felicidad, que es como la bendición, que Dios porque los bendijo con esta casa, que porque no, ese tal deleite entre comillas se vuelve ajeno, porque sabemos que la palabra de Dios se cumple y que el Señor es nuestro Dios que nos hace justicia, y no hay necesidad de que nosotros reclamemos, Señor, hazme justicia, Señor, por favor que les vaya mal, no. Con vivir una vida de obediencia, el Señor eso lo trae por añadidura. La justicia de Él, las consecuencias del pecado, las consecuencias de hacer las cosas mal, de ofender el corazón de Dios, vienen a por añadidura a las personas que lo están haciendo, sin necesidad de nosotros amargarnos y decirle, Señor, que les vaya mal, que les... No,
el Señor lo trae por añadidura. Entonces yo he podido ver que en estas mujeres extrañas, las consecuencias del pecado vienen sin necesidad de que nosotros nos amarguemos ni que estemos buscando venganza ni clamando al Señor para que le suceda algo malo. No, es consecuencia del pecado, consecuencia de las malas acciones. Y el quinto punto es que a pesar de las circunstancias, el Señor me ha enseñado a vivir una vida de gozo en medio de todo este proceso. Al principio mi felicidad dependía mucho de lo que mi esposo hiciera o no, pero el Señor me enseñó que mi gozo estaba en Él. Dice la palabra en Isaías 12:22, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y en Sofonías 2:7 el Señor dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Entonces en la primera promesa dice que el Señor es nuestra salvación, nuestra canción, nuestro gozo, nuestra alegría. En es que debemos gozarnos sin importar las circunstancias. Y en esta última palabra de Sofonías dice que Él se levantará, que Él nos visitará y levantará el cautiverio. Yo creo que todas estas palabras que el Señor nos da deben traer gozo a nuestro corazón, donde dice que Él va a terminar la cautividad de nuestros esposos y va a traerlos a libertad, porque sabemos que ellos están en este momento en una cárcel espiritual, en un lugar de oscuridad. El Señor también ve una palabra donde dice que Él los sacaría de las tinieblas a la luz. Y así yo sé que va a ser con cada uno de todos los esposos de las mujeres que estamos paradas en la brecha y luchando por nuestro matrimonio, que a pesar de las circunstancias, nuestro gozo, nuestra alegría, no depende de lo que nuestro esposo haga o deje de hacer, sino de lo que el Señor ha dicho y que Él cumplirá en su momento perfecto. Todo nuestro gozo, nuestra alegría depende del Señor, de nuestra comunión con Él. Ese es un paso súper importante, el hecho de tener una comunión íntima con el Señor, que a pesar de las circunstancias nosotros dependamos del Señor, no es lo que nuestro esposo haga o deje de hacer, que si me dijo, que si vino, que si no viene, que si le escribo, que si no, todas esas cosas son añadiduras. El Señor abrirá caminos. Si nosotros le pedimos, Señor, abre canales de comunicación entre nosotros, Él lo hará si es su tiempo, y si no, Señor, si no es el tiempo, pues yo esperaré, y el Señor es porque nos está preparando más para algo más grande, para cuando abra canales ya va a ser definitivo, o si no los abre ahorita es por algo. O sea, el Señor dice en su palabra que no tenemos que tratar de entender todo lo que sucede, no es por qué pasa eso, porque no, el Señor tiene el control de todo y todo lo que Él tiene para nosotros nos ayuda para bien. Debemos es orar y permanecer firmes para que el Señor les conceda a ellos el don del arrepentimiento, que ellos tengan un encuentro sobrenatural con Cristo para que puedan ser libres, y que nosotras debemos aprender a enfocarnos no en lo que nuestro esposo haga o deje de hacer. Yo creo que moriríamos locas como pensando qué estar haciendo, habiendo tantas cosas en las que nosotros podemos enfocarnos, como nuestra relación con el Señor, nuestros hijos, llevar la palabra. Quizás a veces no ir a llevar las palabras a las naciones y ir a empezar con nuestra casa, con nuestra familia. Nuestro testimonio a veces habla mucho más que las palabras. Entonces el testimonio de nosotros de que estamos parados, que a veces la gente no entienda, pero es ya que lo que espera, pero porque yo sé que al final el Señor no nos dejará en vergüenza, y todo el mundo sabrá que el Señor es el Dios que hace milagros, el Dios que restaura, el Dios que hace todo nuevo, el Dios que da segundas oportunidades, el Dios de misericordia, el Señor que nos enseña a amar, porque este proceso yo creo que yo pensaba cuando el Señor me decía que me iba a dar más amor por mi esposo, yo decía, pero más, yo sé amar, pero mentira, uno no sabe amar. Cuando vemos que en 1 Corintios 13, cuando el Señor dice que el amor es benigno, que todo lo sufre, no está hablando de golpes porque la gente también todo lo malinterpreta, pero dice que no guarda rencor, y a veces nosotros guardamos rencor, nuestro esposo nos deja de escribir, uno escribe cosas que no nos gustan, entonces uno ya tiene como esa carguita en el corazón, ¿no? Es simplemente decirle al Señor, Señor, enséñame a amar. Al principio a mí también a veces me da rabia, que yo sentía como que el Señor multiplicaba mi amor por ello, pero Señor, esto me hace daño, que no quiero como amarlo, pero era porque el Señor me estaba enseñando a amarlo para poder orar por Él. Si uno no ama a alguien, pues simplemente no ora por Él, lo dejas que se pierda, porque la gente lo que no entiende es que el estar parado en la brecha no es por un hombre, porque si fuera por eso, pues hay miles de hombres en el mundo. Pero no es por eso, es la salvación de un alma, es la salvación de generaciones. Estamos cortando con maldiciones generacionales que vienen de nuestro pasado, de cosas que a veces ni conocemos, que ha sucedido en nuestras familias, en nuestros ancestros. Entonces nosotros venimos cortando con todo esto, y como dice la palabra, es como somos como saetas, estamos ahí parados, abriendo camino como el Señor, de la mano del Señor,
para romper con todas esas cosas y para pudrir todo yugo y para que se vaya toda iniquidad y se rompa todas las ataduras, haya libertad, no solamente nosotros, sino nuestros hijos, en las generaciones futuras, y lo más importante para vivir una vida eterna de la mano del Señor. Entonces es importante entender que no importa el tiempo, no que llevo 5 años, 7, lo más importante es que si tienes el conocimiento, en este tiempo hay muchas páginas de restauración, de sana doctrina, porque también hay otras que dicen restauración pero no son, pero el Señor siempre nos va a guiar al lugar correcto. Yo sé que el Señor, cuando yo empecé todo eso, solamente había una página, era en inglés y era traduciendo y mirando, y de hecho me sirvió mucho. Hice muchos cambios y muchas cosas, pero lo que realmente no tenía claro era que yo tenía que cambiar primero para poder empezar a ver resultados o empezar una restauración personal para que el Señor pudiera obrar también en mi esposo. Yo pensaba que el Señor tenía que traérmelo sí o sí porque Él lo prometió y ya, y yo estar en lo mismo de peleas, de contiendas, de reclamos, de enojos y de todas esas niñerías, porque son cosas, eso demuestra nuestra inmadurez en el Señor. Entonces cuando uno descansa en el Señor empieza a tener como una intimidad con Él, a buscarlo no para que le traiga al esposo, sino porque uno lo ama, porque sabe que depende de Él, porque queremos vivir una vida en santidad, en paz, de la mano de Él. Uno descansa en sus promesas. Yo quiero invitarlos a que cada vez que lean una promesa del Señor, no sea como, si ya el Señor lo prometió, bueno, ahí está ella. Porque hay muchas personas que han recibido promesas de restauración y no las han visto cumplidas en su vida, pero no es porque Dios no cumpla, es porque simplemente las dejaron allí y no se aferraron a ellas. Entonces nosotros tenemos que, cada vez que venga una mentira del enemigo, socavarla, contrarrestarla con la palabra de Dios, con las promesas, porque esas promesas son las que mantienen nuestra esperanza y nuestra fe viva en el Señor. Y sabemos que el Señor todo lo que cumple, todo lo que Él promete, Él lo cumple. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni de hombre para que se arrepienta. Todas las promesas del Señor son en Él, sí, amén. Y debemos vivir confiados en eso, que el Señor sí lo prometió, Él lo hará, que Él nos va a guiar en el camino, que Él nos hará justicia, que nos defiende a nuestros enemigos. Quizás a veces no veamos la respuesta inmediatamente, uno dice, no, pues se ven felices, no. Siempre nos damos y nos enteramos, queramos o no, de las consecuencias de todo lo que están viviendo, y el Señor es un Dios fuerte, poderoso, Él es escudo para nosotros, nuestro alto refugio, el que nos cuida y nos ayuda a permanecer y a perseverar en toda esa situación. Entonces, no importa la circunstancia, no importa el tiempo que haya pasado, lo más importante es que no pasar como el pueblo de Israel, dando vueltas en el mismo desierto sin avanzar, sino soltar todas esas ataduras, todos esos malos hábitos que no nos dejan avanzar. Uno es consciente en el fondo de todo lo que no lo deja avanzar. Yo sabía que lo que no me dejaba avanzar era la contienda, la boca. Y el Señor siempre me daba palabras de que calle, que yo colocaré guarda en tu boca. Y yo sí, Señor, pon guarda, pero cuando el Señor me hablaba no lo escuchaba, decía ignorarlo y ya. Entonces, ahora que he como roto todas las ataduras, que el Señor me enseñó a traer una sanidad por medio de Rosy y todas esas cosas, he podido aplicar más claramente a su palabra. Cada vez que quiero hablar algo insano, el Señor de una me habla y de una lo escucho. Yo vez que una no me pongo a dar vueltas o a decir, no, yo quiero decir lo que yo quiero decir y quiero defenderme y ya. No, el Señor es quien nos defiende. Las muchas palabras de nosotros no van a hacer que nuestros esposos cambien, definitivamente es pérdida de tiempo. Entonces debemos acelerar el proceso, y no es cansar a Dios y voy a orar más y voy a para que el Señor ore, no. Acelerar el proceso es simplemente cambiar nosotros al paso, a la velocidad que el Señor nos vaya llevando, pero hacerlo de corazón, no por egoísmo ni con malos motivos, porque sabemos que esas oraciones el Señor no las oye, pero sí buscar al Señor en intimidad, una comunión real, verdadera con Él. Menguar nuestras emociones, menguar todo lo que nos aparta del Señor, las peleas, las contiendas, el hablar de más. Muchas veces es mejor callar, eso es lo que mi Señor me ha enseñado y lo puedo aplicar, callar, y realmente ahí es donde he visto más cambios, más avance en el proceso. Quizás mi esposo en este momento ya está abandonó a la mujer extraña, la última que tenía, ya lleva un tiempo así. Está bien donde sus papás, entonces el Señor ha ido avanzando. Quizás yo quería, no sé si sale allá viene una para acá, y no, ese fue otro proceso. El Señor, Él siempre como enseñándonos la paciencia, el dominio propio, esperar en Él, simplemente estar tranquilo, esperar en Él, estar gozosos con el Señor. Él es nuestra canción, como decíamos ahorita, que Él es nuestra canción y nuestro gozo, nuestra alegría sin importar qué.
y esperar simplemente su tiempo perfecto. No estarnos afanando ni querer acelerar cosas a nuestra manera, sino esperar en la voluntad del Señor, que Él a su tiempo, a su debido tiempo, obrará. Bendiciones para todos. Y así es, familia, todos los procesos no son iguales, pero todos los procesos llevan a un mismo camino, al de la restauración. Y el enfoque no es el tiempo, el enfoque es la promesa, porque la fe es el puente que une lo que parecía roto y restaura el amor que nunca debió irse. Tú sigue creyendo, sigue firme, firme parada en la brecha, porque esto no termina hasta que se gane la batalla.